Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Es un gusto nuevamente poderme dirigir a ustedes a través del canal de YouTube de Akinpech. Mi nombre es Roberto Ruiz Díaz, soy speaker de la empresa y es un gusto poder dirigirme a ustedes el día de hoy. El tema del que voy a hablar es expansión rápida del maxilar quirúrgicamente asistida. Por sus siglas en inglés es SARPE. Entonces, es importante comentar que cuando hablamos de expansión, es hablar de una dimensión transversal en los dientes. Es hablar de una dimensión que tiene que ver en la anchura de los arcos. Y a través de los años se ha dividido tradicionalmente la expansión como una expansión lenta y una expansión rápida, donde la expansión lenta, que como voy a ir explicando, tiene que ver con cambios en los dientes, en el hueso alveolar, y la expansión rápida usualmente estaba dirigida solamente a esa expansión de la apertura de la sutura media del maxilar eh, por fuerzas ortopédicas. Sin embargo, si nos remontamos a aspectos históricos, desde pues ya hace casi 2 siglos, ya había habido intentos por realizar cambios en esta dimensión transversal, desde la época de Fouchard y desde la época de Westcott, donde utilizaron mecánicas para producir cambios en el maxilar. Entonces, históricamente tenemos a estos actores que han participado en procedimientos para producir cambios transversales, pero digamos que la expansión rápida del paladar fue introducida por Derich Weiler y Haas con el objetivo de corregir mordidas cruzadas posteriores, y también ellos observaron que mejoraba la respiración nasal. Nosotros sabemos que en la dimensión transversal es como nosotros ¿cómo vamos a poder diagnosticar en esta dimensión transversal? Pues usualmente lo hacemos a través de la inspección clínica, a través de modelos de estudio, a través de las fotografías faciales, que especialmente se hace evidente a través de las fotografías faciales cuando tenemos mordidas cruzadas unilaterales. Generalmente están muy camuflajeadas las mordidas cruzadas bilaterales para ser diagnosticadas en una fotografía facial, a través de radiografías posteriores o a través de imágenes 3D, donde nosotros podemos evaluar esta dimensión transversal que nos va a permitir establecer un diagnóstico. Un diagnóstico de si mi problema es esquelético o es dentoalveolar. Entonces, sabemos que en ortodoncia tenemos diferentes tipos de expansión. Y para recapitular, sería la expansión ortodóntica o ortodóncica, que es la llamada expansión dentoalveolar o también llamada expansión lenta. La expansión pasiva, que es la que se consigue a través de los escudos que tienen los aparatos funcionales. La expansión ortopédica, que es a expensas de abrir la sutura media del maxilar, que usualmente esta expansión ortopédica va asociada en procedimientos en edades prepuberales. En algunos casos se puede hacer en etapas postpuberales. Y digamos que recientemente hay estudios donde hay autores que han trabajado, como Wun Moon, en realizar una expansión, digamos, ortopédica en pacientes que tienen edades entre los 18 y 25 años, donde antes se pensaba que no, y es algo que voy a mencionar más adelante porque va muy relacionado a cómo poder evaluar la madurez, en este caso, de que tiene la osificación de la sutura media del maxilar. Y por último, la expansión quirúrgica, que es en aquellos casos donde una expansión esquelética o una discrepancia esquelética que requeriría cambios transversales mayores a 5 milímetros, y en aquellos pacientes donde la sinostosis ya se consiguió, es decir, que la osificación de la sutura media del maxilar ya esté completa, vamos a requerir un procedimiento quirúrgico asistido. Y es aquí donde hoy vamos a hablar de la expansión rápida del maxilar quirúrgicamente asistida. Pero la expansión ortodóncica, vamos a tener indicaciones
no esqueléticas de discrepancias menores a 5 milímetros. Buscamos que esto se haga en periodos de crecimiento de los pacientes. Después, la expansión pasiva, que la conseguimos a través de los aparatos funcionales. Esto va a permitir devolver el equilibrio que tenemos entre los músculos bucinadores y la lengua, y también la posición de la lengua dentro del arco superior. Esta es una expansión también llamada funcional. Es una expansión que no podemos cuantificarla porque va a depender de la respuesta biológica que tenga cada individuo. Después vamos a tener la expansión ortopédica, que es una expansión rápida y va a ir a expensas de la apertura de la sutura media del maxilar. Preferentemente debe ser realizada en etapas prepuberales. Sin embargo, como podemos ver aquí, podemos tener un 100% del éxito en pacientes que estén en crecimiento, y habría que estimar que en mujeres por debajo de los 13 o 14 años y en hombres por debajo de los 14 o 15 años. Y habrá que ver las características individuales de cada persona para saber en qué momento se puede hacer. Y recientemente esta expansión ortopédica pues, ha tenido aplicaciones en personas que ya alcanzaron su pico máximo de crecimiento y que tendría que ser necesariamente evaluada a través de la osificación de la sutura media del maxilar para poder determinar si algunos pacientes pudieran ser candidatos a este procedimiento. Y por último, la expansión rápida del maxilar quirúrgicamente asistida es un procedimiento para pacientes con deficiencias transversales después del cierre de la sutura y sin condrosis maxilares. Ahora bien, aquí vamos a tener un esquema de los ritmos de expansión para hacer un resumen. La expansión ortodóntica es una expansión que se lleva a ritmos de 1 milímetro y hasta 1,5 milímetros por mes. Es una expansión lenta. Si yo tengo que hacer una corrección de 5 milímetros, pues me podría tomar 5 meses más una sobrecorrección que usualmente damos. Por tal motivo es una expansión lenta. La expansión pasiva es una expansión no cuantificable, expansión pasiva o funcional, y esta expansión va a variar de una persona a otra. Por tal motivo no es cuantificable. La expansión ortopédica, que es una expansión rápida, es una expansión que va a ritmos de 0,5 milímetro por día. Esta expansión, si yo tengo una discrepancia de 7 milímetros, bueno, es una expansión que voy a poder conseguir en 14 días. Y por último, bueno, y también la expansión, la MARPE, que sería una expansión también, digamos, ortopédica en pacientes ya adultos jóvenes, que es un procedimiento de reciente empleo, también emplea ritmos de expansión de aproximadamente entre 0,5 milímetros por día y hasta 0,8 milímetros por día. Y el tema que hoy nos compete, que es la expansión quirúrgicamente asistida, va de ritmos de expansión de 0,5 milímetro hasta 1 milímetro por día. Y esto de los ritmos de expansión para la SARPE tiene mucho que ver con los aparatos que nosotros empleemos. Es decir, tradicionalmente en países ya desarrollados se utilizan distractores para producir estos cambios transversales. En algunos países en vías de desarrollo donde se emplean otro tipo de elementos como Hyrax o otros dispositivos, pudiera requerirse ritmos de expansión menores. Sin embargo, la recomendación cuando se emplean distractores es que los ritmos de expansión sean de 1 milímetro por día. Entonces, uno de los objetivos, porque cuando queremos diferenciar en qué casos pudiéramos hacer una MARPE y en qué casos pudiéramos hacer una SARPE, muy al principio se tenía pensado que el área de mayor resistencia para producir cambios transversales en el maxilar era la sutura media del maxilar. Hoy sabemos que en el maxilar pues hay más suturas que lo van a sujetar de la base del cráneo. ¿Cómo sería la sutura frontomaxilar, la cigomática temporal, la cigomático frontal,
el astigomático maxilar y la pterigomaxilar. Entonces, son suturas que también tienen que ser vencidas para poder producir cambios transversales. Hace aproximadamente unos 8 años, Fernanda Angelieri publicó una clasificación de cómo poder evaluar la osificación de la sutura media del maxilar. Y considero que se han realizado diferentes estudios en relación a la propuesta de Fernanda Angelieri, donde se ha cruzado la información con estudios de vértebras de Bachetti, y hoy en día es un muy buen elemento para poder determinar cómo está la madurez de ese maxilar. Si ya tenemos una sutura media del maxilar que está osificada, y si esa sutura media del maxilar ya está osificada, si es conveniente poder realizar una SARPE, y si la sutura permite hacer una MARPE, hay que establecer un diagnóstico adecuado, porque hoy en día está muy en boga en qué casos si podemos trabajar una expansión sin tener, es decir, una expansión en donde se abra la sutura del maxilar en pacientes adultos jóvenes, haciendo un procedimiento menos invasivo. Sin embargo, hay que establecer un diagnóstico muy preciso, porque no necesariamente tendríamos que hablar de adultos jóvenes que fueran entre 18 y 25 años de edad. Tendríamos que evaluar esencialmente cómo está la madurez y cómo está la osificación de esa sutura palatina para poder estimar si el paciente es candidato a realizarse una MARPE. La MARPE, por sus siglas en inglés, significan Mini Screw Assisted Rapid Palatal Expansion, es decir, una expansión rápida del maxilar asistida por mini tornillos. Entonces, la diferencia entre la MARPE y la SARPE, porque hoy en día está muy en boga la utilización de la MARPE, tendría que ser determinada por la osificación que tenga la sutura del maxilar. Entonces, pues Angelieri la clasificó en 5 estadios, el A, el B, el C y el D. Y estos estadios aquí lo representa de cómo se observa la sutura media en los diferentes estadios. Y nosotros podemos trabajar todavía hasta el estadio C, sería un estadio favorable para poder intervenir en los pacientes. Y hoy en día hay estudios que asocian los estadios que tiene el análisis de Angelieri con el análisis de vértebras de Bachetti. Y bueno, hay que tomar en cuenta pues todas las características que cada persona tiene, no importando la edad cronológica, sino la edad biológica que cada individuo tenga. Entonces, estos estadios van a determinar, y sobre todo en el estadio D y L, donde ya no podríamos hacer ninguna intervención de MARPE. Entonces, lo único que nos quedaría sería hacer un procedimiento de SARPE. Y ahorita voy a explicar qué significa. La SARPE es un procedimiento de distracción osteogénica, y la osteogénesis por distracción es un procedimiento biológico de neoformación ósea entre superficies de segmento de hueso que son gradualmente separados por un incremento en la tracción. Es decir, para que yo pueda generar una formación de hueso, yo necesito hacer un corte del mismo y después hacer una tracción gradual que permita que en esa zona de reparación donde se hizo el corte se forme nuevo hueso. Entonces, pues la distracción fue desarrollada por un médico ruso, Ilizarov, que se le considera el padre de la distracción. Entonces, la distracción la podemos aplicar en muchas partes como clínicos dedicados a la ortodoncia. Se aplica o está indicada en pacientes sindromáticos, en pacientes con labio y paladar hendido. En ellos se pueden hacer distracciones maxilares o transportaciones alveolares para el cierre de fisuras. En pacientes con obstrucción de vías aéreas y apnea del sueño. En reconstrucción luego de una resección,
en trauma donde hay pérdida de la continuidad mandibular, en pacientes con implantación vertical deficiente y en problemas transversales del maxilar, que sería el caso de la SARPE. Ejemplos. Nosotros vamos a hacer distracciones o transportaciones alveolares en pacientes fisurados con labio y paladar hendido. Y estos pacientes que anteriormente requerían un injerto alveolar para cerrar ese defecto, esa fisura, hoy en día a través del uso de una transportación alveolar, que sería una distracción osteogénica en pequeño, podemos cerrar estos fisuras, como se pueden ver en las imágenes. Se ve claramente en la imagen inferior cómo se cerró el defecto, y esto permite que cuando los periodoncistas realicen un injerto óseo, podamos tener un mejor pronóstico del mismo que cuando tenemos un área muy grande y se quieren realizar injertos óseos. Entonces, también lo utilizamos en pacientes que tienen, requieren una elongación del cuerpo mandibular, bueno, podemos hacer, y ahí podemos hacer distracciones mandibulares para conseguir estos cambios. Vemos el antes y el después en una elongación mandibular. ¿Qué ventajas tiene realizar una distracción osteogénica? Bueno, por un lado va a permitir que exista, así como hay una formación de nuevo hueso, va a haber una formación de nuevo tejido blando, lo cual a esto se le denomina histogénesis de la distracción. Es decir, nosotros vamos a elongar los huesos, pero también se van a elongar músculos y tejido blando. No se necesita ningún trasplante de hueso, no hay un segundo tiempo de operación, hay poco riesgo de infección porque se trabaja con hueso sano, hay buena circulación del tejido de la sangre y poco riesgo de rechazo. Es un tratamiento relativamente rápido y los resultados pueden ser planificables y reproducibles en la mayoría de los pacientes. La distracción osteogénica se divide en distracción fisial y esta a su vez en distracción por epifisiólisis y condrodiatiasis. Y también se divide en callotosis. La distracción osteogénica del maxilar se le asocia a una distracción por callotosis. Y bien, vamos a ver qué tenemos que hacer cuando vamos a decidir realizar un procedimiento de distracción. Yo tengo que elegir tener un paciente que sea un adulto, puede ser un adulto joven o un adulto intermedio. En adultos jóvenes habría que hacer un buen diagnóstico para poder establecer si pudiera realizar una MARPE o ya podemos realizar directamente una SARPE. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un correcto diagnóstico en la dimensión transversal para poder indicar que el paciente es candidato a realizar una SARPE. Habrá que planificar el tratamiento y dentro de la planificación es elegir la técnica correcta, quirúrgica correcta, y esto va a depender mucho de la interrelación que tengamos con los cirujanos. Siempre hay que tener un adecuado conversación con los cirujanos porque esencialmente tenemos dos técnicas quirúrgicas que ahorita voy a explicar. Después, la elección adecuada del dispositivo que nos va a permitir hacer la distracción o también ha sido descrita como disyunción. Después, habrá que colocar este dispositivo que puede ser situado antes del tiempo quirúrgico o durante el tiempo quirúrgico. A nosotros nos conviene, en la mayoría de los casos, colocar el dispositivo de distracción antes de la cirugía. Una vez que se coloca y se elige el distractor, pues vamos a pasar al procedimiento quirúrgico. Perdón, aquí estas imágenes corresponden a la utilización de algún tipo de distractor. Puede ser osteosoportado o dentosoportado. Por supuesto que la diferencia estriba en los riesgos que tiene cada uno de estos aparatos. La evidencia en el mundo ha demostrado
que los mejores cambios transversales se consiguen a través del empleo de distractores que sean osteosoportados, porque no se apoyan en estructuras dentales. Sin embargo, si la elección es utilizar un dispositivo dentosoportado, tendríamos que buscar que este dispositivo siempre esté lo más atrás y lo más arriba. Lo más atrás, lo más cercano a los primeros molares, y lo más arriba a 2 milímetros de la mucosa palatina, donde técnicamente los pacientes puedan ayudarnos a dar las activaciones de estos dispositivos. Entonces lo podemos hacer a través de transferencia indirecta. Podemos colocar antes del tiempo quirúrgico estos dispositivos, y ya una vez que se colocan los dispositivos pasaríamos al tiempo quirúrgico. Este tiempo quirúrgico, pues vamos a tener esencialmente dos técnicas. La primera de ellas sería una osteotomía de Lefort 1 con un down fracture más una osteotomía de la sutura media del maxilar. Y en la segunda técnica sería una osteotomía de Lefort 1 respetando la región pterigoidea más una osteotomía de la sutura media del maxilar. La diferencia esencialmente va a estribar en que si el maxilar es totalmente separado, al hacer un down fracture, el maxilar, los cortes serían aquí, en un área subapical a las raíces de los dientes, desde la apertura piriforme hasta la región pterigoidea. Los cirujanos hacen los cortes para poder separar el maxilar. Y la primera técnica sería esta, donde el maxilar se desciende completamente y después se hace una osteotomía de la sutura media. Los cirujanos vuelven a subir el maxilar, lo fijan con alambres, es decir, hacen una fijación alámbrica, misma que nosotros tendríamos que cortar después para producir los cambios transversales. O bien, en los casos donde se hacen los cortes, pero no se hace el down fracture, y el maxilar queda unido de la región pterigoidea. Al maxilar, al quedar unido de la región pterigoidea, yo diría que este semeja un trampolín, donde solamente está unido en su porción posterior. Y esto va a permitir que podamos hacer cambios transversales mucho más estables, como ahorita lo voy a explicar, y con menos riesgos, como está descrito en la literatura que ofrece cuando hacemos un down fracture. Entonces, en estas imágenes quisiera mostrar para poder ejemplificar cómo se realiza en algunos pacientes donde tenemos compromisos, como en esta mujer que tenía una mujer adulta joven de 28 años, con una mordida cruzada posterior unilateral, con líneas medias desviadas, esencialmente la inferior hacia el lado derecho, y donde la mordida cruzada unilateral era del lado derecho. Pues bueno, tuvimos que realizar un procedimiento de expansión rápida. Empezamos nivelando el arco inferior, un aparato de arco recto, el bracket era de Alexander, y aquí se ve claramente, después del procedimiento de distracción, la cantidad de separación que podemos conseguir a través de la apertura de la sutura media del maxilar. El inconveniente principal cuando hablamos de realizar un procedimiento de SARPE respetando la región pterigoidea es que el área donde vamos a tener menos cambios transversales va a ser a nivel de los segundos molares. Es decir, la apertura de la sutura media del maxilar va a describir una forma de V, donde el vértice de ese triángulo o de esa V se va hacia la espina nasal posterior y la base hacia la espina nasal anterior. Esto en cierta forma pudiera ser no muy favorable en los segmentos posteriores, a diferencia de cuando utilizamos una técnica donde se hace un down fracture y se hace la osteotomía. En estos casos, la sutura o la apertura de dicha sutura es mucho más paralela. Es decir, vamos a tener más cambios transversales o van a ser los mismos cambios transversales en los segmentos posteriores que en los anteriores. Entonces, ¿cuáles son las etapas por las que va a cursar un paciente cuando hacemos una SARPE? El primer paso es la osteotomía. La osteotomía es el procedimiento quirúrgico donde los cirujanos nos ayudan a hacer los cortes para poder realizar la expansión. La segunda etapa será
el periodo de latencia. El periodo de latencia es el periodo del cual vamos a esperar para que se forme un callo reparativo entre los segmentos de hueso que fueron seccionados por el cirujano. Este periodo de latencia eh, eh, tiene un tiempo aproximado de 7 a 14 días. Es decir, en este periodo de latencia vamos a buscar que se genere o se forme un callo reparativo, que es un tejido de granulación entre estos huesos segmentados. Y una vez que transcurre el periodo de latencia, que usualmente está entre 10 y 14 días, la literatura dice que deben ser de 7 a 14, va a depender mucho de la evolución que haya tenido el paciente de acuerdo a su postoperatorio. Si el paciente no se inflamó mucho, si el paciente está bien, una vez transcurrido el periodo de latencia, iniciamos el periodo de distracción, que si lo hacemos con un distractor, pues lo vamos a hacer a ritmos de 1 milímetro por día. Y si lo hacemos con un distractor dento soportado, lo haremos a ritmos de medio milímetro por día. Es decir, en la mayoría de los casos vamos a poder realizar estos cambios transversales en periodos de tiempo que pueden ir desde una semana hasta 2, dependiendo de la cantidad de milímetros que quisiéramos expandir este maxilar. Una vez que logramos expandir el maxilar, como se ven en estas imágenes, tendremos que esperar un periodo de consolidación. Nosotros tenemos que explicar al paciente que por lo menos 3 meses va a tener este diastema, y para lo cual vamos a buscar a través de la colocación de aparatos mantener los incisivos en esta posición. Podemos colocarles algún póntico, algo que permita que no sea tan antiestético este tiempo de consolidación, para después pasar a el periodo de consolidación, de remodelación. Este periodo de consolidación dura aproximadamente 4 meses y es el tiempo en el cual el paciente debe de tener puesto el dispositivo de expansión o de disyunción o distractor, como fuera. Y vamos a buscar que se mantenga abierto este espacio mientras se forma un nuevo hueso en esta área, para posteriormente pasar al cierre de este diastema a través de mecánicamente, utilizando los aparatos fijos, poder realizar el cierre. Ahora, ¿qué sucede durante esta etapa? Este procedimiento de mantener los incisivos se le denomina guía incisiva de la expansión, donde tendremos que preservar ese espacio para que el hueso se forme antes de iniciar la migración mesial de estos dientes. Una vez que ha transcurrido el periodo de consolidación, continuamos cerrando y el periodo de remodelación pudiera durar en los pacientes hasta 1 año después. Está descrito en la literatura. Y es importante mencionar que va a haber muchos cambios en estos pacientes. Los cambios que usualmente se dan, bueno, la cavidad nasal transversalmente va a cambiar, el ancho de la nariz va a cambiar en los pacientes, es decir, la distancia interalar va a aumentar. Cuando se producen expansiones mayores a 7 milímetros y se respeta la región pterigoidea, va a haber cambios sagitales del maxilar, se disimulan las líneas de expresión en los pacientes y bueno, son algunos cambios. Y habrá que explicar a los pacientes que no les agrade mucho si se ensancha un poco la nariz, que tendría que ser en un segundo tiempo quirúrgico hacer un cinchado alar. Esas serían las principales desventajas. Ahora, ¿qué está descrito en la literatura como limitaciones para hacer una SARPE? Bueno, la SARPE dice que los efectos dentales, sobre todo cuando nos apoyamos o utilizamos dispositivos que sean dentosoportados, que puede producir inclinación de los segmentos posteriores. Extrusión puede producir recesiones gingivales, resorciones radiculares e incluso fenestraciones. Las complicaciones que se pueden presentar por hacer una SARPE es que puede haber movilidad de los dientes adyacentes al sitio de la osteotomía. Es decir,
que cuando los cirujanos pasan una sierra reciprocante, pudiera haber algún corte o rasurado de alguna de las raíces, que se presenten dehiscencias y defectos periodontales, que puede haber pérdida de dientes adyacentes al sitio de la osteotomía, movilidad permanente de un segmento maxilar o una movilidad completa de maxilar. Y esto aplica cuando hacemos una técnica quirúrgica con un down fracture. Es por eso que preferimos nosotros trabajar con técnicas quirúrgicas donde se respete la región pterigoidea. Que exista, ya lo mencioné, un rasurado de los dientes adyacentes, hemorragia masiva. Sabemos que tenemos un plexo venoso pterigoideo, que cuando se hace un down fracture y se hace una osteotomía de espesor completo del maxilar, bueno, pudiéramos tener esa complicación, una infección postoperatoria y una recidiva. Quiero agradecer pues la audiencia, quiero agradecer que pongan atención a esta información y estaremos atentos a seguir participando en una nueva edición de el compartir que hacemos a través del canal de YouTube de Akinpech. Pues mi nombre es Roberto Ruiz, les agradezco mucho la atención. Que tengan buen día a todos.